La sociedad civil, en tus experiencias, ¿qué nos puedes contar de ellos? Pues mira, depende del lugar, depende de los países involucrados en esto. En el caso de los chechenos, por ejemplo, al principio la población civil estaba totalmente a favor de su ejército y les daban alimentación, comida, les ofrecían lo que podían ofrecer, hasta que en un momento se puso realmente insostenible, la situación era insostenible porque la estrategia militar soviética cambió, rusa, perdón, cambió y se volvió muy peligroso estar. Entonces hubieron una serie de pactos para evacuar a la población civil. Pero los soldados respetaban, en general, en los tres conflictos los soldados respetaban a los civiles. Mira, en el caso de Chechnya sí hubo en un primer momento un acuerdo militar, porque ya era un conflicto militar avanzado, para liberar a los civiles, sacar a la gente. Hay gente que no quería salir. Hemos vivido con gente que no quería salir, que querían defender su casa o querían Los ayudar. niños, por ejemplo. Los niños salieron, la mayoría, sí. Las madres salieron, las abuelitas salieron, aunque muchas abuelitas se quedaron también, ¿no? Porque decían, No querían yo irse. no me quiero ir, esta es mi casa y si me tengo que morir, me muero acá. De un pueblo muy, muy duro, muy recio, muy tremendo, ¿no? En el caso de Ruanda, esto era una confrontación entre dos sociedades, fundamentalmente, ¿no? Lucho, vamos pasando algunas fotos, por favor. Sigue contándonos. En el caso de Ruanda, pues esto era un enfrentamiento de dos grupos étnicos, uno favorecido Sí. por Esta foto es... Esta es una foto de una madre que busca a su hijo perdido en el conflicto de Chechnya. Eso lo hice en Grozny, en una... Y deben haber miles de madres así. Había muchas madres que sí se manifestaban. Y esas fotos son de los jóvenes. Esa es una foto de su hijo que está tratando de buscar entre las otras fotos que son de cuerpos y muertos que encontraban en diferentes lugares. ¿Y el gorro que está atrás de ese señor? Eso es una shapka típica de los rusos. Los rusos. También está buscando, eran familiares que buscaban a sus... Oye, ¿y el frío era intenso? Dependiendo de la época, sí. Muy difícil, muy gris, muy frío, sí, efectivamente. ¿Eso qué es? Eso es el cartel que... Está agujereado, Está ¿no? agujereado por balas. Había como un pasatiempo, ¿no?, de los soldados rusos de dispararle ¿Y qué dice ahí? Grozny, que es Ese es Grozny, Grozny. el nombre de la capital. Que quedó destruida la ciudad, ¿no? Fue tomada por los rusos también. Fue primero arrasada por un plan de bombardeo aéreo que destrozó casi todo lo que había de infraestructura en esa capital. ¿Es verdad que la dividieron en cuadraditos? Yo supongo que sí. Mira, lo que me contaron después de que tuvimos finalmente acceso al ejército ruso, meses después de que el conflicto se inició, es que había un plan estratégico para eliminar todo lo que era infraestructura, a excepción del palacio del palacio gobierno, de alguna manera, ¿no? Que por si acaso no estamos haciendo propaganda ni uno u otro bando, ¿eh? Estamos contando lo que pasó. ¿Qué cosa es eso? Esto es un hospital, el primer hospital, o el hospital de Grozny, que estaba operativo y que recibía al principio del conflicto pues los heridos de guerra, ¿no? Este hospital después desapareció ¿Y porque cómo era muy hacían peligroso. con el fluido eléctrico? Tenían generadores, Sí, tenían los medios de hacerlo al principio. Esta es una foto tomada al principio. Sí, Después tuvieron que evacuarlo y ponerlo en Dagestán, ¿no? Ya. ¿Qué es eso? Esto es parte del campamento militar americano en Kosovo. No me acuerdo bien el nombre del campamento, le ponen siempre unos nombres tipo el águila, ¿no?, el águila dorada. En este caso nombraron este campamento americano que se iba a convertir en la sede central del ejército americano en la operación de KFOR para proteger Kosovo. Nuevamente esa es la entrada del aparato militar del que te contaba, ¿no?, americano, ¿no? Una vez que aseguran esta zona, que aseguran esta colina o aseguran el sitio estratégico en donde quieren montar sus operaciones, llegan los ingenieros, llegan los refuerzos, los analistas de comunicaciones, los eléctricos. Dime, Héctor, ¿y qué hacen los soldados cuando no están en guerra? Cuando no hay batalla. Depende de los ejércitos. Mira, en el caso Descansan, duermen, se divierten. En el caso de Chechnya yo vi una especie de vida cotidiana totalmente plegada al ritmo del conflicto. Entonces en la mañana iban, se agarraban a balazos si les tocaba agarrarse a balazos, o tiraban morteros y después regresaban en la noche con los cuates y se relajaban y tomaban una ¿Y copa. dónde dormían? ¿En sus casas? Dormían en sus casas, a veces, dependiendo de la operación militar, los chechenos se organizaban pues, en base a operaciones militares también. Ya, y ¿no? en Ruanda... En Ruanda no había ejército, había ejército, pero yo lo que vi fue un conflicto entre dos grupos étnicos, y a machetazos. O sea, ¿Ah, sí? Fue una cosa tremenda, la masacre fue horrenda. Yo, como digo, no la presencié, llegué al final para hacer el gran éxodo que esto generó. ¿Y en Kosovo? Y en Kosovo estuve con los soldados americanos que tienen una infraestructura, como te digo, monstruosa en esta colina. Al cabo de 15, 20 días, un mes,
ya tenían un café, ya tenían sitios para dormir, duchas, comida caliente todo el tiempo, en fin, era una iglesia, una capilla, en fin, tenía como Todo una estaba pequeña ciudad. organizado. Sí, sí, Héctor, ¿y qué restricciones personales te genera a ti esta experiencia? Mira, a la gente le llama mucho la atención esta cosa del corresponsal de guerra, el ¿Hay mucho aventurero, cliché en eso? mucho cliché, este aventurero que va y se expone a estas Que es cosas, una especie de Robin Hood de la fotografía. más o menos, ¿no? Ya, Que defiende los valores ya. inmortales de la... Mira, admiro mucho a la gente que sigue haciendo esto y que la toma como una carrera, porque hay gente que se dedica a esto exclusivamente, porque las consecuencias psicológicas de estar expuestos a conflictos de este tipo son enormes. ¿Y la agencia los protegía, los cubría? Eh, ¿Tomaba en cuenta eso? Porque yo tengo la impresión, Héctor, lo digo con mucho respeto, aquí no venimos a hablar mal de nadie ni nada, que a ustedes lo mandaban porque eran latinos o africanos. ¿Mandaban también a los franceses? Mira, sí, yo en el transcurso de estos conflictos que he cubierto han habido de muchas nacionalidades, gente que ha Ya, venido a trabajar, ya. codo a codo, de varias nacionalidades. Yo venía protegido por una estructura un poco más importante y creo que en un primer momento, y es como todo en la vida, supongo, eran los primeros ensayos, bueno, que empiezan pues con Capa y la cobertura de guerra de los conflictos de principios del siglo XX, ¿no? Que empiezan a desarrollarse y a finales del siglo XX, no mucho tiempo después de la invención de este trabajo, esta especialidad de la fotografía, que es el corresponsal de guerra, las agencias empiezan a ajustar sus mecanismos de cobertura. Aparecen, por ejemplo, proveedores de servicios que preparan a los corresponsales de guerra a ir a zonas de conflicto y empiezan a establecerse, por ejemplo, contratos que especificaban por cuestiones de seguro qué tipo de protección económica tenías si te cortaban una pierna o si perdías un ojo, o qué sé yo. Entonces, creo que se fue poco a poco estableciendo, pero he visto mucha gente que iba sin ninguna protección y sin ninguna preparación, ¿no? Solamente con el ánimo de ver, por el ánimo de experimentar. experimentar, tal vez defender algunos ideales muy románticos de la... Sí. ¿Tuvo que ver todo esto con la salida tuya y de tu mujer a Estados Unidos? Eh, un poco, sí. Lo que pasa es que fueron años muy complicados, ¿no? Muy intensos, muy duros. Lo primero que llegamos a hacer en Moscú fue una revuelta del grupo comunista del Parlamento ruso, que querían tomar el Parlamento y querían cambiar la ley, en fin, una especie de pequeñito golpe de Estado, y la oposición fue brutal y vinieron los tanques y se tiraron abajo el edificio. Digo, no se lo derrumbaron, pero lo bombardearon durante 15 días. Después viene el conflicto en Chechnya, después por unas cuestiones de estrategia de la agencia y por territorios fuimos al Medio Oriente en varias ocasiones, Israel. Entonces durante un periodo de 4 años era conflicto tras conflicto tras conflicto, ¿no? Y siendo Rosana también fotógrafa y acompañándome en varios de estos viajes, fue agotador, la verdad que agotador. Y como te digo, la experiencia del conflicto armado abarca muchos aspectos. Hay las imágenes que uno toma, hay la experiencia que uno tiene, pero hay cosas que no te das cuenta que después te cobran la factura, ¿no? Como son los olores, como son algunas imágenes que no necesariamente... ¿Los qué? Los olores. ¿Cómo es eso? El olor, hay olores que te marcan en el inconsciente y que Claro. se te quedan pegados. Los sonidos, Claro, sí, yo sé los lo que es sonidos eso. son tremendos. Hay algunas imágenes que no tienen necesariamente que ver con algo de fotografía, pero que te quedan marcadas, maestro, en el inconsciente. Y Sí. esas te las cargas el resto de tus días. Sí. Hay un sentimiento, por ejemplo, fundamental, que es el terror. El estar expuesto al miedo que te limita, eso es una cosa muy difícil de vivir, ¿no? Es terrible lo que dices, Héctor. No lo voy a contar, pero mi hermana y yo pasamos por eso. Y es exacto lo que tú dices, me impresiona realmente. ¿Qué se siente vivir una sociedad con paz? Pues mira, lo que es curioso es que después de este periodo muy intenso, llegamos a Estados Unidos, llegamos pues, a California, ¿no? Que es el paradigma pues, del sol y de la playa y qué sé yo. Y era un sentimiento muy extraño. Por una cuestión de protección emocional, supongo, y tú que eres psicólogo lo debes saber mejor que yo, uno se protege, ¿no? Entonces
cuando te proteges demasiado, estás expuesto demasiado tiempo a este tipo de situaciones, yo creo que va generando una especie de desapego, ¿no? Una especie de, no quiero decir cinismo, porque es un poco una palabra muy... ¿Desapego a qué? Desapego a lo que a estos aspectos difíciles de la vida o estas cosas feas que has Felizmente, experimentado. ¿no? Bueno, yo no soy psicólogo, pero soy terapeuta. Uno genera una defensa, felizmente. Pero el desapego se puede convertir en una patología, porque una vez que regresas a una vida normal, eres incapaz de sentir absolutamente nada. Claro, lo que pasa es que a veces el golpe es tan brutalmente violento que a uno lo hace un poco una persona protegida contra ese tipo de dolor. Pero el hecho de que tú lo puedas decir es la muestra de que adentro hay cosas que no están herméticamente cerradas para bien, no para mal. Para bien, porque a su vez uno puede estar comprimiendo algunos aspectos presentes para protegerse. Bueno, lo que estamos hablando al final es una muestra más de lo complicada que es la vida. A Héctor y a Roxana les tocó pasar por esta experiencia. Yo no les he preguntado por qué, pero parecería más que evidente, tenían que trabajar, estaban en Europa, etcétera, etcétera. Y es una razón más para saludar que hoy en el Perú, más allá de los conflictos sociales que existen, vivimos una paz estable que creo que hay que valorar. ¿La paz está reflejada en tu exposición? Mira, sí, de alguna manera, en esta exposición del MAC hay una celebración, ¿no? Una celebración, pero una celebración consciente también, ¿no? Porque es innegable, no puedes negar el pasado, no puedes negar lo que ha sucedido y nosotros, tanto gente de tu generación, de nuestra generación, que ha pasado por una etapa difícil en el Perú, pues ha pasado por esa época y no hay que negarlo, hay que reconocerlo, abrazarlo, trabajarlo, discutirlo y forma parte de nuestro bagaje cultural. Si te pidiera una imagen que estuviese inspirada en la vida, en la paz, en la tranquilidad, en la calma, en el optimismo, en el futuro, y con esto cerramos, Lucho, ¿qué imagen me dirías como fotógrafo? Mira, a mí me impactó mucho una imagen que vi en Haití de una persona en una circunstancia no de violencia, consecuencia de la violencia, tremenda. No, pero yo te pido lo que pasa es que tenemos que ir cerrando, te pido una imagen positiva, quiero cerrar esta conversación con una cosa A eso me optimista, refiero. En positiva. este ambiente tremendo, en Sí, este ambiente tremendo de dolor, este señor desarrollaba una tarea muy simple, pero con una dignidad de la que nunca me voy a olvidar. claro, claro. Entonces Muy quiero bien. decir, en una situación tremenda de caos, que se mantenga la dignidad del ser humano es casi un acto heroico. Claro, claro que sí. Bueno, fue Héctor Mata aquí en Conversando. Yo te agradezco, Héctor, que me hayas permitido conversar estos temas. Evidentemente no íbamos a hablar de temas que generaran morbo o malos sueños, por decirlo de alguna manera. Pero quiero decirte que los que te conocemos y los que somos tus amigos, nos sentimos orgullosos de que haya gente como tú que ha dado la vuelta por el mundo y con experiencias tan duras, ¿no? Y es una razón más para desearte una feliz estancia en Lima con tu mujer y con tu hija. Muchas Gracias, gracias. Héctor, por estar aquí en Gracias. Amura TV y en Conversando. Hasta la próxima.